kiosco. Todos con el bloque conservador es lo que piden, por ejemplo, Reforma muchas veces ha escrito, ¿y qué va a pasar con los de MC? ¿Por qué no se definen? ¿Por qué no se entregan ya al fenómeno? Entre comillas, así le llaman a Xóchitl Gálvez, dicen que es un fenómeno. Pero pues el presidente López Obrador lo que dice es muy claro que sí hay dos proyectos de nación, pero también las expresiones políticas están en su derecho de hacer lo que quieran. Y es el caso de Movimiento Ciudadano, que están definiendo, ellos querían lo que llaman ellos mismos de una tercera vía, una tercera candidatura, como ha sucedido en otros procesos electorales. Están en su derecho de hacer lo que sea, de unirse con el Frente Amplio por México o de ir por la libre. Lo que el presidente un poco hace es analizar parte de lo que estamos viendo. O sea, si uno se va tantito más para atrás, como, por ejemplo, nada más adentro del frente se han ido cayendo candidaturas sin que se cumplan, digamos, los ejes de lo que se había planteado como un ejercicio democrático, ¿no? O sea, declinación, a Santiago Krill lo presionaron para salir, sale. A Beatriz Paredes la están presionando, no solamente desde ni la militancia ni los partidos políticos, claramente en los medios de comunicación está siendo presionada, y ahora también Movimiento Ciudadano, ¿no? Y es como que lees lo que dicen algunos comunicadores y algunos periódicos, y es como si les doliera, ¿no? O sea, tratan a Movimiento Ciudadano y a Dante Delgado en este momento como un esquirol, ¿no? Sí. Así nos estás saboteando, ¿no? Esta unidad que se vive, se siente como la unidad, vuelvo, no nada más de estos partidos políticos que se unen, sino de otros varios representantes de este bloque conservador, y ahí están desde luego los medios de comunicación, pero no solamente. El presidente hace su análisis el día de hoy. Y sin mencionar personas, ¿no? Otra vez está procurando pues que no lo anden cepillando a los del INE, no sigan bajando mañaneras, aunque ya también nos anuncia que le bajaron otra, y hace referencia a Santiago Krill, claramente, porque dice, uno de estos que había sido persistente, pues ya no aguantó más y se tuvo que bajar, tuvo que claudicar a sus propias aspiraciones, sin duda en referencia al exsecretario de Gobernación de Vicente Fox, pero pues ha sido cuidadoso el López Obrador ahora que lo tienen con lupa los del INE. Ya no decir nombres, pero ¿qué tal el análisis? Vamos a verlo. ¿Qué hizo este bloque conservador? Todavía tienen ahí enclaves de poder, lo que hablamos del Poder Judicial, pero ya no tienen al Ejecutivo, ya no tienen al Legislativo. Imagínense cuántas reformas a la Constitución hicieron para favorecerse. ¿Quiénes nos robaron la presidencia en el 2006? Ellos. ¿Qué quieren? Que todos se unan en contra de nosotros. Entonces, como hay algunas resistencias, como esta del Movimiento Ciudadano, que ellos dicen, no, vamos solos. Sí, esa es la postura de Dante Delgado. Dicen, no, traidores, no se alinean. O sea, es muy intolerante. O sea, todos tienen que entrarle al aro. Todos tienen que ser aplaudidores, alcahuetes de los potentados, los que ya gobernaron y llevaron al país al fracaso rotundo, los que se dedicaron a saquear a México. Esos son los que quieren regresar. Y usted ve que y entonces se enojan porque un partido dice, lo vamos a analizar, eres un traidor. El Reforma tiene una campaña ayudando a ablandarlos a todos para someterlos. Ahora me acaban de bajar otro programa, otra mañanera. Ayer me notificaron una donde dije de que habían tergiversado, lo cambiaron todo, y como demostré
de que habían alterado lo que había yo expresado. Ayer me avisan de que nos bajan también. La misma consejera que es filopanista, ni modo, ya me va a volver a sancionar. Pero en fin, es eso lo que está sucediendo. Oye, y en la tragicomedia de la política, Enrique Alfaro ya traicionó al presidente de MC, Dante Delgado, y le están aplaudiendo claramente a Alfaro, algunos, porque dicen el apoyo en sí mismo de Alfaro significa mucho hacia Xóchitl Gálvez. O sea, el Universal en primera plana, Enrique Alfaro concentra más de la mitad de poder en Movimiento Ciudadano, como diciendo, miren, ya la hicieron, ¿no? O ya la hicimos, podrán decir los del Universal, ¿no? Ya tenemos algo muy importante. Casualmente, cuando Alfaro dice, yo no estoy de acuerdo con lo que plantea la dirigencia de mi partido, se reúne después con Xóchitl Gálvez. Dicen que no hablaron de política, entonces, ¿de qué hablaron, no? Sí, no, desde luego. Oye, pero además se mediatizó un comunicado donde legisladores y digamos, militancia de Movimiento Ciudadano allá en Jalisco respaldaba a Alfaro, ¿no? Y luego resultó que varios de ellos ni se habían enterado, que les metieron las firmas, que los amenazaron, dicen por ahí. Entonces, bueno, quién sabe bien qué está pasando dentro del Movimiento Ciudadano, pero sin duda está sufriendo una presión muy, muy importante en función de los intereses, pues, del bloque conservador en general y que está representado electoralmente por el Frente Amplio por México. Y hablando de ese bloque que incorpora a más elementos, hoy también nuevamente el presidente habla de la Suprema Corte de Justicia y de estas dos definiciones de doble rasero que tiene el ministro Luis María Aguilar, una con respecto a los libros de texto, otra con respecto a esta deuda de 25,000 millones de pesos de Grupo Electra. Uno sí se tarda, otro no, o sea, y entonces hoy creo que fue mucho más contundente el presidente a la hora de hacer un cuestionamiento, no solo sobre el ministro Luis María Aguilar, sino también la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, que dice, le asigna los casos aquí y luego cuando él pide atraer un caso, que es el que guarda en el gavete, pues también se lo dan, lo que él quiera. Y nos imaginamos ahora al ministro Luis María Aguilar, o sea, enfrente de un reloj de arena o deshojando la margarita. O sea, bien entretenido con todo esto que está sucediendo, pero al final los está quedando a deber la justicia. Los niños, las niñas entran a la escuela el próximo lunes y no hay certeza sobre lo que va a pasar en Chihuahua, en Coahuila y en general en todo el país. ¿Qué alcances tendría esta decisión? Y en su caso sí se va a atender los recursos que la propia Presidencia de la República a través de la Consejería Jurídica ya interpuso para que se rompa este cerco. Y también el ministro Aguilar jugando los tiempos convenencieros respecto al tema que hoy dice el presidente, presuntamente se deben 25,000 millones de pesos. Eso es lo que marca la autoridad, pero entendemos que tendría que darse una resolución final. Pero están impidiendo que se dé la resolución final con ánimos, sin duda, de favorecer no a la justicia en general, no a los mexicanos en general, sino a grupos. Y esto, como dices, lo marca con mucha claridad el presidente cuando dice, ya le pone otro nombre, ya incluye a otra ministra. Dice, ¿por qué no le dieron este caso a Loretta Ortiz? A esta ministra que pues ha tenido fallos más cercanos al progresismo, ¿no? Y a la justicia. Escuchemos. Cuando se trata de proteger a quien presuntamente le debe a la Hacienda Pública 25,000 millones de pesos, no hay tiempo. Pero para que no se repartan los libros, 3 días. Ahí sí resuelve rápido. Esa es la justicia. ¿Por qué no se lo entregó a la ministra Loretta? No, ya estaban de acuerdo. Pero después, inmediatamente, el 16 de agosto, el gobernador de Coahuila hace lo mismo. ¿Por qué no le mandó la presidenta a otro ministro el caso? Me van a decir, no, pues es que ya conoce del asunto
el ministro, pues, que termine, ¿no?, de estudiarlo. Les voy a poner esto: 25,000 millones de pesos. Es dinero del pueblo. El señor Aguilar Morales pidió el expediente y se lo entregan para él atenderlo. Y ahí lo tiene. Entonces yo le pregunto a la presidenta del Poder Judicial y al ministro, ¿cuándo van a resolver? ¿En un sentido o en otro? ¿Cuándo van a resolver? Pues nos deben la justicia. Y han demostrado, exacto, no hay ni siquiera una respuesta. Ahora, han demostrado que, pues sí, es a contentillo, y esto es una lástima para el sistema judicial mexicano, para el sistema jurídico entero y para todos los habitantes de este país. Sabemos que la justicia es selectiva, que es a la carta, que depende de tus influencias, que depende no de la tramitología, no de el curso mismo del caso que puedas tener, ¿no? No depende de eso, depende de cuáles son tus agarraderas, y eso es lo que se está tratando de romper también en este sexenio, que no haya traficantes de influencias, que no haya quien tiene derecho de picaporte, el derecho de llegar primero o de burlarse la fila. O sea, ¿cuántos casos están durmiendo el sueño de los justos? Por ejemplo, el de a este hombre al que también han expuesto en la mañanera que llevan sin sentenciarlo, el que involucraron en el caso de Florence Cassés, a Israel Vallarta. Israel Vallarta. O sea, a él sí llevan ¿cuánto tiempo sin dictar una sentencia? 16 años, ¿no? 16, 17 años. Y aquí hay temas que 4 o 5 días ya está resuelto, ya tienes tu amparo. Pero además, 4 o 5 días ya está está resuelto para dar el amparo a con quienes tengo de alguna manera complicidad, pero luego para dejar en suspenso 2 estados cuando, o sea, ya tienes el regreso a clases a la vuelta de la esquina, que es el lunes, y ahí tienes ese suspenso, ahí sí no hay justicia pronta y expedita, no nos importa que esté ese suspenso, esa incertidumbre, en donde maestros se han manifestado, padres de familia se han manifestado, y nadie sabe bien qué va a pasar. Así ahí lo es. tienes. Es tremendo, es Oye, tremendo. y peor aún lo que está haciendo la presidenta de la Corte, Norma Piña, o sea, trayendo a cercanos a Genaro García Luna. ¿Qué sentido tiene todo eso? ¿Por qué nombró a un coordinador en materia administrativa, de logística, y por qué le da tanto poder a un allegado de Genaro García Luna? Todo lo que tocó García Luna apesta, sin duda por lo que hizo, porque él pactaba con criminales, recibía millonadas de los cárteles de la droga, hizo de la Policía Federal un brazo armado del crimen organizado, Genaro García Luna. O sea, y ahora resulta que uno de sus hombres de confianza es hombre de confianza de Norma Piña. ¿Cómo podemos nosotros como sociedad permitir eso? Claro que no tenemos mecanismos de rendición de cuentas, lo hemos platicado en este espacio, pero vean nada más. O sea, Ricardo Márquez Blas tomando decisiones de primer orden en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un hombre que fue o ha sido muy cercano a García Luna, hoy en día titular de la Coordinación Nacional de Fortalecimiento Institucional, encargado de Administración, Seguridad, Logística y Protocolo de la Corte. ¿Qué se deben entre ellos este tipo de personajes? Sin duda nos habla de cómo estos grupos pues se resisten a difuminarse en el espectro político y jurídico. Fue titular, aquí tenemos algunos otros datos de... Esta es otra que también se la trajo, ¿no?, al Consejo de la Judicatura, como titular de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y ella también fue colaboradora de Genaro García Luna entre 2009 y 2011, fue directora general de Recursos Materiales. Pues sí, de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal, claro. Sonia Vargas Terrero, que sí, por cierto, ni fotografía hay, ¿no? Luego bueno, y andan aquí medio tenemos lo que escondidos. era antes Ricardo Márquez Blas, que es del que hoy habló el presidente. Él fue director general de Planeación del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Y entre 2012 y 2018 también fue, luego ya con Peña Nieto, titular de la Unidad de Información para la Seguridad Pública de la Comisión Nacional de Seguridad. Es decir, cuando el presidente, porque ¿por qué hablo hoy del el presidente de este tema, es decir, de los ex colaboradores de Genaro García Luna? Cuando le sacan el tema de seguridad y él habla de las herencias en términos de violencia que dejó esa administración, pues no solamente estamos hablando de la violencia, o sea, o como de una estela, una cola de consecuencias de después, sino de cómo todavía en este momento hay enquistados, pues, sectores y personajes claves que en ese momento operaron de esa manera y hoy siguen operando. ¿Cuántos fallos ha habido en favor de la familia de García Luna? O sea, ya en los tiempos de Norma Piña como presidenta de la Corte. Lo hemos dicho, le descongelaron las cuentas a la esposa de Genaro García Luna, que también está siendo investigada en los Estados Unidos por ser parte de esta red. No es la esposa de García Luna, sino una socia de Genaro García Luna. Y aquí, pues casi le ofrecieron disculpas los jueces. Entonces, por eso es importante no perder de vista lo que pasa con estos grupos que formalmente se reagrupan en donde tienen otra vez cabida. Por eso es muy importante lo que plantea el presidente. Me acabo de enterar que la presidenta de la Suprema Corte acaba de darle trabajo a uno de los brazos derechos de García Luna en el Poder Judicial. Ya les voy a dar la información, porque yo tengo que andar ahí pidiéndole a la gente que me ayude y nada más me ayuda a la gente que es la que me informa. Los trabajadores al servicio del Estado, los mismos trabajadores del Poder Judicial, que esos no son tratados como los de arriba. Seguimos con temas políticos porque ya nos comentaba Miguel Arzate que estuvo ahí el reportero de Reforma y le tocó preguntar, y una de las cosas que preguntó es cómo veía el presidente el proceso interno de Morena en función también de los señalamientos que están en el aire sobre pues los espectaculares, la propaganda, etcétera, ¿no? O sea, que si lo palomeaba, lo veía bien o no lo veía bien, y el presidente pues le da la vuelta, pero por un lado sí hace nuevamente el señalamiento de esa parte, en realidad pues no le ayuda a los aspirantes, no estamos de acuerdo con eso, como para qué esta publicidad, en realidad quien la use pues lo hace quedar mal. Eso por un lado, pero por otro lado no podemos dejar de reconocer que cuando se pregunta de la publicidad y no se mete en esa licuadora también lo que está pasando en la prensa, pues entonces tenemos la película un poquito incompleta. Y a esa se refirió el presidente hoy, ¿no? Porque hay mucha publicidad disfrazada. Así es. Hay una matraca mediática conservadora en favor de una persona, que ya sabemos quién es, y entonces le entrevistan a modo, aquí, allá. ¿Eso cómo se contabiliza? Eso los adversarios de la 4T no dicen que es publicidad, dicen que es interés periodístico. Ahí está el truco. Pero si hay una barda en favor de algún aspirante de Morena, dicen, ¡ay, qué mal! Eso está pésimo. Pero todo el día en la radio y en la televisión están hablando del fenómeno de una persona, del conservadurismo. Y el presidente, pues, no se chupa el dedo. Dice, vamos a ver cómo está la cobertura, de qué se habla hoy en estos medios de comunicación, ¿no? No, está muy bien el proceso, muy bien. Por primera vez en el país no va a haber dedazo del presidente. ¿Les parece poco eso? Estamos hablando de siglos. El México independiente, el que estaba era el que imponía al sustituto. Había tapado, había acarreo, cargada y dedazo. Eso ya se acabó. Acerca de la publicidad, pues lo mejor es que no hubiese esa publicidad. No creo que les ayude mucho la publicidad a los aspirantes ni a los que están
luchando por la transformación, ni a los... Pero, pues son rémoras, ¿no?, que vienen de tiempo atrás, pero eso se va a ir quitando. Imagínense cuánta publicidad le han hecho en tu periódico a la candidata, que no puedo mencionar porque me cepillan. ¿Cuánta? Toda. Pero en abono a ustedes no son los únicos, son casi todos los medios convencionales. Frente Amplio, 31% de todas las noticias, 31%. Hablando de publicidad, en amarillo está la transformación, pero les puedo garantizar, me dejo de llamar Andrés Manuel, que aquí son puras flores, positivas todas, y acá negativas, flor y látigo, flor y látigo. Aquí está la noticia nuestra de que se redujo la pobreza 12%. Bueno, ahí las desproporciones, pero vamos a ver, porque no le falta razón al presidente cuando dice no solamente hay una mayor cobertura, sino el tipo de cobertura que se hace, pues de pronto favorece a unos más que a otros. Oráculos hace un análisis de los impactos de la prensa positivos y negativos, y pues recuperamos los punteros, ¿no?, de los dos grandes procesos internos. ¿A quién le va mejor? ¿Quién tiene más positivos? Fíjate, aquí en positivos el 85% tiene en positivo en la prensa de impactos Xóchitl Gálvez. Esa sería la que mayor positivos tiene. Un 6% de negativos. Después le sigue Marcelo Ebrard con un 55% de positivos, 24% de negativos. Después Beatriz Paredes con un 42% de positivos, 35% de negativos. Y hasta el último estaría Claudia Sheinbaum, que en la prensa aparece con 34% de positivos y 51% de negativos. Oye, pues ahora sí que imagínate los colegas, que las maromas que tienen que dar en el caso de, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, porque ella ha dicho, por ejemplo, que para evitar la violencia hay que dejar de vender micheladas. Entonces, las maromas que tienen que dar, maromas discursivas en los medios de comunicación, para que de pronto pues todo se convierta en positivo, ¿no? El saldo de opinión, más 169 en el caso de Xóchitl Gálvez. Marcelo Ebrard tampoco lo ven con tan malos ojos, 78 puntos, Beatriz 11 y Claudia Sheinbaum menos 30. Menos 30. Este es el saldo si uno hace la operación de cuántos positivos restándole los negativos y así, y bueno, sale en negativo. Claudia Sheinbaum con respecto a los demás, a la cabeza una Xóchitl Gálvez, pues a la que le va muy muy bien en la prensa convencional. Oye, es muy interesante. Esta es la traducción que hacen los medios de comunicación, sobre todo los dominantes, para favorecer a unos, para encumbrar a algunas, ¿no? Es una traducción que es un divorcio de lo que vemos en la realidad. Porque si observamos, por ejemplo, las encuestas, cómo van los aspirantes, pues es muy diferente el resultado. Pero uno podría decir que incluso les está saliendo al revés, ¿no? Mientras más hablan mal de una, pues más la gente está apoyando. Porque la gente ya no les importa tanto que si Joaquín, que si Ciro, que si Loret dice tal cosa, sino más bien resolver en función de lo que observa, ¿no? De la propia realidad. También hay una respuesta a eso, ¿no? Hay una respuesta a eso. Y se habló de la edad de Zoé Robledo, 44 años, dice López Obrador, eres un jovencito. Retoma esta crítica que le han hecho a López Obrador, algunos que dicen, es un viejo. Y recuerda que él está más joven que el presidente de China, que el presidente de los Estados Unidos, que el primer ministro de la India, ¿no? Entonces dice, la edad es un tema de actitud. Y está en el alma, ¿no? Sí. Esta reflexión es interesante. Y esto a propósito de que le preguntan a Zoé Robledo, ¿te quedas? Dice Zoé, pues yo todavía tengo futuro político, no descarto algún día más adelante regresar a esta aspiración de ser gobernador de Chiapas. Pero esta reflexión que hace es muy interesante, un poco diciendo, la historia me va a dar la razón y yo me quedo porque asumo que estoy en el gabinete de un gigante de la historia de México, así como en su momento algunos estuvieron en el gabinete de Juárez o en el gabinete de Lázaro Cárdenas, así me siento, ¿no?
en el gabinete de un hombre que está haciendo historia y pues ni modo que le dé la espalda en los últimos meses. Sí, vamos a escucharlo porque no lo hemos escuchado a él desde que el presidente anunció su decisión de quedarse en el gabinete hasta terminar la administración. Por supuesto que sí, las decisiones, por difíciles que sean, cuando son las correctas, creo que lo hacen estar satisfecho y tranquilo a uno con su conciencia. Hoy lo que estamos construyendo es una institución para los próximos 80 años, para las próximas generaciones. Y eso debe de anteponerse ante cualquier aspiración, por legítima que sea.